La semana previa a la boda de mi hijo estuvo marcada por una mezcla de emociones encontradas y una creciente tensión que se sentía en el aire como una sombra invisible, pero palpable. La preparación para ese día tan especial, que normalmente se llena de alegría, abrazos y una sensación de unidad familiar, se había visto empañada por silencios incómodos, miradas esquivas y conversaciones a medias que parecían esconder algo más profundo, un conflicto soterrado que nadie se atrevía a expresar abiertamente. Desde hacía un tiempo, la relación con mi nuera no era la misma. Al principio, pensé que eran diferencias normales entre personas que se unían a una familia, choques inevitables de caracteres que, con el tiempo, se suavizarían. Pero a medida que los días avanzaban, percibía que la distancia no solo era emocional, sino también una barrera activa que se mantenía con cierta intención. La nuera, de porte elegante y carácter fuerte, mostraba signos evidentes de mantener su espacio separado, y lo que era más doloroso, parecía deseosa de mantenerme alejado del núcleo central de la familia. Las invitaciones estaban listas, la lista de invitados definida y los preparativos culminaban con la boda cada vez más cerca. Las reuniones familiares, antes carentes de importancia, se convirtieron en eventos tensos donde las palabras se entrecortaban, buscando evitar temas incómodos, como si eludir lo no dicho pudiera difuminar el conflicto que subyacía. Era en esos encuentros cuando percibía con más intensidad esa barrera que mi nuera erigía, una distancia silenciosa, pero firmemente mantenida, que me relegaba a un lugar secundario, casi invisible. La nuera, por su parte, tenía un círculo cercano formado por sus amistades, familiares y confidentes, y en esas pequeñas reuniones, me sentía marginado, invitado de última hora o, peor aún, invitado de relleno. No había ninguna conversación directa conmigo sobre las tensiones ni alguna forma abierta de resolver lo que se sentía como un rechazo. Todo pasaba en un plano velado, un juego de actitudes y gestos que me señalaban un lugar que no quería, pero que parecía decidido para mí. Aunque intentaba mantener la esperanza y enfocarme en el motivo central de la boda, la unión de mi hijo y la felicidad que esto significaba, no podía negar el nudo creciente en el estómago. No era solo la preocupación por la calidad de las relaciones familiares, sino el temor a ser relegado no solo físicamente en esa celebración tan esperada, sino emocionalmente apartado del corazón mismo de la familia que tanto amaba. Había noches en las que me encontraba repasando todos los momentos que había compartido con mi hijo y su pareja, cuestionándome si había algo que yo hubiera hecho o dejado de hacer, algún error por el que mereciera esa distancia silenciosa e implacable. Aún así, intentaba no dejar que esos pensamientos me consumieran, recordando que las familias, a pesar de sus diferencias, están hechas para superar obstáculos y encontrar caminos de reconciliación. En esos días previos, notaba cómo la nuera, siempre formal y reservada, evitaba las interacciones conmigo. Incluso en los momentos de preparación para la boda, cuando la alegría generalmente llenaba la casa, su postura fría y distante era un recordatorio constante de que no era bienvenida del todo. A medida que se acercaba el gran día, el ambiente en la familia no se aligeraba, sino que se cargaba con una mezcla inquietante de expectativa y preocupación. Lo que más me dolía era la decisión tácita de esconderme en el fondo, de doblar el espacio que me correspondía naturalmente en una fiesta que, más allá de la unión de dos personas, era un momento para celebrar la familia. Sentía como si la nuera quisiera borrar mi presencia, ignorar mi historia con mi hijo y el cariño que le tenía a mi nieto, quien hasta entonces había sido un vínculo sagrado y sin fisuras entre nosotros. Pero en el fondo de esa tensión, también sentía una llama de esperanza y resistencia. Sabía que mi nieto, con su inocencia y amor genuino, era capaz de atravesar cualquier división invisible. Recordaba tantos momentos en los que su sonrisa iluminaba todo y cómo, a pesar de las barreras adultas, siempre había buscado mi compañía con naturalidad y cariño. Conforme se acercaba el día, en medio de los preparativos y la incertidumbre, comprendí que aquel día sería mucho más que la celebración de un matrimonio. Sería el escenario donde se pondrían a prueba los lazos familiares, las heridas ocultas, y sobre todo, el amor genuino que pudiera derribar cualquier muro. La tensión previa me preparaba para un día lleno de emociones intensas, retos y, quizás, oportunidades inesperadas para reconciliación y afirmación. Así,
El primer tópico de esta historia se cierra con la imagen de un abuelo que, aunque consciente de la distancia que pretendían imponerle, no perdía la fe en el poder del amor familiar ni en la fuerza que su nieto podría tener para unir lo que parecía destinado a fracturarse. La boda de mi hijo, con todas sus complejidades, se anunciaba como un momento crucial donde los roles serían retados y los verdaderos valores puestos a prueba. El día de la boda finalmente llegó, pero desde el momento en que entré al lugar de la ceremonia, una sensación de aislamiento comenzó a apoderarse de mí. Había esperado con ilusión poder estar cerca de mi hijo, mi nuera y especialmente de mi nieto, para compartir ese día lleno de alegría y simbolismo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que las cosas no serían como imaginaba. Al llegar, me asignaron un asiento apartado, en uno de los fondos de la capilla, lejos del altar y de la mayoría de los invitados. No fue un accidente ni una decisión al azar. La ubicación parecía cuidadosamente elegida para ocultarme, para que mi presencia fuera casi imperceptible entre la multitud. Sentí que me relegaban a un segundo plano, como si mi lugar en esa celebración fuera solo un detalle menor, algo que se podía casi ignorar. Desde mi asiento, apenas podía ver a los protagonistas del día. Mi hijo, radiante, y mi nuera, elegante y distante. Observaba el intercambio de miradas, las sonrisas compartidas, mientras yo permanecía en la sombra, como un invitado invisible. Esa distancia física parecía replicar la distancia emocional que había sentido en las semanas previas. La decoración, las luces y la música formaban un ambiente festivo que contrastaba con mi sensación de exclusión. Cada vez que alguien pasaba cerca, evitaba cruzar palabra conmigo, replegándose en sus grupos y conversaciones, como si temieran que yo interrumpiera la armonía cuidadosamente construida. No hubo un acercamiento espontáneo, ninguna muestra de afecto o reconocimiento que suavizara la dureza de mi posición. Mientras me sentaba entre personas desconocidas o apenas conocidas para mí, el calor familiar que esperaba sentir se diluía. Me preguntaba cuál era la razón exacta de ese distanciamiento. ¿Habría sido algo que dije o hice? ¿O simplemente una barrera invisible levantada por mi nuera, que prefería mantenerme alejado? Pero decidí no ceder a la tristeza, manteniendo el respeto por lo que el día representaba. Al mismo tiempo, trataba de mantenerme abierto, observando a familiares y amigos, buscando alguna señal de apoyo o reconocimiento. Pero la realidad era clara. Me habían colocado en un rincón apartado, en un lugar donde mi voz probablemente no sería escuchada ni mi presencia valorada. La ubicación en el fondo también limitaba mi interacción con el nieto, que era mi mayor esperanza para romper esa barrera. Lo veía poco, entre actividades y su propia emoción, sin poder compartir con él momentos cotidianos ni sonrisas cómplices que siempre habían sido nuestro vínculo especial. Esta situación me hizo reflexionar sobre las complejidades de las relaciones familiares después de uniones nuevas. Comprendí que en ocasiones las tensiones y diferencias se manifiestan de formas silenciosas pero dolorosas, y que la invisibilización física podía ser una forma de exclusión más sutil pero igual de hiriente. Sin embargo, esa ubicación apartada no solo representaba una exclusión impuesta, sino también un desafío personal. La oportunidad de mantener mi dignidad, de no dejar que la tristeza me derrotara, y de estar presente, aunque sea desde la distancia, para sostener el amor hacia mi familia de la mejor manera que pudiera. Mientras observaba la ceremonia desde mi sitio relegado, en mi corazón mantenía viva la esperanza de que la verdadera conexión llegaría de otro modo, y que la celebración, aunque marcada por estas tensiones, podía todavía traer momentos sorprendentes y reconfortantes. Este segundo tópico refleja ese momento en que el lugar asignado y la actitud del entorno evidenciaron la intención de aislarme, pero también la fortaleza interna para no renunciar a mi lugar en la familia ni a la esperanza que mi nieto representaba para unirnos. La boda, que debía ser un día de unión plena, arrancaba con la sombra de una exclusión sutil pero profundamente sentida. Durante la recepción que siguió a la ceremonia, la atmósfera mantuvo la misma tensión que había marcado el inicio de la boda para mí. Aunque el salón se llenó de risas, música y conversaciones animadas, sentí con claridad que mi presencia seguía siendo relegada a los márgenes de la celebración. La nuera continuó con una actitud distante y reservada, manteniendo cuidadosamente su espacio y evitando cualquier interacción directa conmigo. No solo se alejaba físicamente,
sino que también parecía esforzarse por impedir que otros invitados me acercaran al centro de la reunión o me dieran protagonismo. Era como si su intención fuera invisibilizarme por completo en un día que debería ser de alegría familiar compartida. Mis intentos de participar en conversaciones o acercarme a otros familiares se encontraron con miradas esquivas o respuestas cortas y poco cálidas. Sentí que no solo era un invitado no deseado en el centro de atención, sino que incluso quienes habitualmente me mostraban cariño parecían contenerse, quizás temiendo un conflicto o la desaprobación de la nuera. Esta situación potenció mi sensación de aislamiento, como si estuviera en una especie de zona prohibida dentro de la fiesta. La música y las celebraciones seguían su curso, con los brindis, los bailes y los discursos que entrelazaban anécdotas y buenos deseos. Sin embargo, para mí, la distancia física se traducía en una distancia emocional que dolía profundamente. Observaba la pista de baile, el área donde la mayoría se congregaba, y veía cómo la nuera mantenía a mi nieto cerca, lejos de mí, participando activamente y ganándose la atención de todos menos la mía. Los momentos solitarios en mi asiento me permitieron reflexionar sobre los peligros de las heridas no resueltas dentro de las familias. Comprendí que, a pesar del amor que comparto con mi hijo y mi nieto, las tensiones con la nuera podían complicar y oscurecer momentos que deberían ser luminosos y unidos. La recepción se convirtió, para mí, en un desafío de paciencia y dignidad. Al mismo tiempo, notaba que algunos invitados, quizás conscientes de la situación, me ofrecían pequeñas sonrisas de apoyo o intentaban entablar breve conversación. Estos gestos, aunque modestos, me ayudaban a no perder la esperanza y a mantener la esperanza de que, pese a todo, habría formas de conectar y reparar. Poco a poco, también fui testigo de que el ambiente comenzaba a cambiar, aunque muy lentamente. La inocencia y la espontaneidad de mi nieto contrastaban con la frialdad adulta y abrían espacios de luz en medio de la rigidez. Su naturalidad y cariño hacia mí eran como un faro que anunciaba la posibilidad de romper con las restricciones impuestas. El tercer tópico marca entonces ese momento en la recepción donde la exclusión no solo era un acto físico sino una actitud cuidadosamente mantenida. Sin embargo, en esa atmósfera densa, la fortaleza del vínculo con el nieto empezaba a fraguar el primer paso hacia la reivindicación y el reencuentro. Este capítulo refleja la mezcla de dolor, resistencia y esperanza en un ambiente festivo que, a primera vista, sigue sin invitarme realmente a formar parte del centro de la familia. Señala la importancia de la perseverancia y la confianza en la fuerza del amor familiar para superar las barreras que a veces construyen los adultos. El día de la boda finalmente llegó, pero desde el momento en que entré al lugar de la ceremonia, una sensación de aislamiento comenzó a apoderarse de mí. Había esperado con ilusión poder estar cerca de mi hijo, mi nuera y especialmente de mi nieto, para compartir ese día lleno de alegría y simbolismo. Sin embargo, pronto me di cuenta de que las cosas no serían como imaginaba. Al llegar, me asignaron un asiento apartado, en uno de los fondos de la capilla, lejos del altar y de la mayoría de los invitados. No fue un accidente ni una decisión al azar. La ubicación parecía cuidadosamente elegida para ocultarme, para que mi presencia fuera casi imperceptible entre la multitud. Sentí que me relegaban a un segundo plano, como si mi lugar en esa celebración fuera solo un detalle menor, algo que se podía casi ignorar. Desde mi asiento, apenas podía ver a los protagonistas del día. Mi hijo, radiante, y mi nuera, elegante y distante. Observaba el intercambio de miradas, las sonrisas compartidas, mientras yo permanecía en la sombra, como un invitado invisible. Esa distancia física parecía replicar la distancia emocional que había sentido en las semanas previas. La decoración, las luces y la música formaban un ambiente festivo que contrastaba con mi sensación de exclusión. Cada vez que alguien pasaba cerca, evitaba cruzar palabra conmigo, replegándose en sus grupos y conversaciones, como si temieran que yo interrumpiera la armonía cuidadosamente construida. No hubo un acercamiento espontáneo, ninguna muestra de afecto o reconocimiento que suavizara la dureza de mi posición. Mientras me sentaba entre personas desconocidas o apenas conocidas para mí, el calor familiar que esperaba sentir se diluía. Me preguntaba cuál era la razón exacta de ese distanciamiento. ¿Habría sido algo que dije o hice? ¿O simplemente una barrera invisible levantada por mi nuera,
que prefería mantenerme alejado? Pero decidí no ceder a la tristeza, manteniendo el respeto por lo que el día representaba. Al mismo tiempo, trataba de mantenerme abierto, observando a familiares y amigos, buscando alguna señal de apoyo o reconocimiento. Pero la realidad era clara. Me habían colocado en un rincón apartado, en un lugar donde mi voz probablemente no sería escuchada ni mi presencia valorada. La ubicación en el fondo también limitaba mi interacción con el nieto, que era mi mayor esperanza para romper esa barrera. Lo veía poco, entre actividades y su propia emoción, sin poder compartir con él momentos cotidianos ni sonrisas cómplices que siempre habían sido nuestro vínculo especial. Esta situación me hizo reflexionar sobre las complejidades de las relaciones familiares después de uniones nuevas. Comprendí que en ocasiones las tensiones y diferencias se manifiestan de formas silenciosas pero dolorosas, y que la invisibilización física podía ser una forma de exclusión más sutil pero igual de hiriente. Sin embargo, esa ubicación apartada no solo representaba una exclusión impuesta, sino también un desafío personal. La oportunidad de mantener mi dignidad, de no dejar que la tristeza me derrotara, y de estar presente, aunque sea desde la distancia, para sostener el amor hacia mi familia de la mejor manera que pudiera. Mientras observaba la ceremonia desde mi sitio relegado, en mi corazón mantenía viva la esperanza de que la verdadera conexión llegaría de otro modo, y que la celebración, aunque marcada por estas tensiones, podía todavía traer momentos sorprendentes y reconfortantes. Este segundo tópico refleja ese momento en que el lugar asignado y la actitud del entorno evidenciaron la intención de aislarme, pero también la fortaleza interna para no renunciar a mi lugar en la familia ni a la esperanza que mi nieto representaba para unirnos. La boda, que debía ser un día de unión plena, arrancaba con la sombra de una exclusión sutil pero profundamente sentida. En medio de esa atmósfera cargada y dolorosa de exclusión, emergió una luz inesperada, encarnada en la inocencia y el cariño desbordante de mi nieto. Él, con su mirada clara y corazón puro, no tardó en percibir que algo no estaba bien. Separado de mí como estaba, podía sentir mi tristeza y comprender, de un modo que solo los niños pueden, que yo no debía estar aislado ni al margen de la celebración familiar. Sin necesidad de palabras, mi nieto tomó una decisión valiente y genuina. En un gesto espontáneo, me buscó entre la multitud, y con una sonrisa que derribaba cualquier barrera, me tomó suavemente de la mano. Fue un acto lleno de ternura y determinación, como si quisiera decirme sin decirlo que yo tenía un lugar en aquella fiesta y que no debía estar escondido ni olvidado. Con esa sencilla acción, me condujo hacia el centro de la pista de baile, el lugar más visible y vibrante de la recepción. Cada paso que dábamos juntos fue un acto de reivindicación. Mi nieto me llevó a la luz, al corazón de la celebración, recuperando un espacio que me habían intentado negar. Era un mensaje poderoso. El amor familiar trasciende diferencias y tensiones, y la pureza de un niño puede unir donde los adultos dividen. Al llegar al centro, los ojos de los invitados se posaron en nosotros, sorprendidos por ese acto natural y conmovedor. Algunos sonrieron, otros emitieron suaves murmullos que rápidamente se convirtieron en un aplauso espontáneo. Mi nieto, sin proponérselo, había roto el hielo, había derretido los muros invisibles que me mantenían apartado. Sentir la mano de mi nieto guiándome fue un bálsamo para el alma, un recordatorio de que los lazos más fuertes no siempre se construyen con palabras, sino con gestos sinceros y amor incondicional. En ese momento, sentí que estaba verdaderamente en casa, rodeado no solo de familia, sino de afecto genuino y aceptación. Este acto espontáneo también sirvió para recalcar cuán grande es el poder de los niños en la dinámica familiar. Su capacidad para percibir emociones, para actuar con pureza y para unir corazones es un recurso invaluable que a menudo los adultos olvidan o subestiman. Mi nieto, con su inocencia, fue el puente que comenzó a cerrar distancias y sanar viejas heridas. El cuarto tópico narra así ese momento crucial donde el amor inocente de un niño descompone barreras adultas, llevando al narrador desde el rincón de la exclusión hasta el centro del escenario familiar. Esta escena inevitablemente cambió el curso de la celebración y abrió la puerta a un reencuentro más genuino y cálido. En definitiva, el gesto de mi nieto fue una declaración silenciosa pero contundente. En familia, nadie debe quedar excluido, y el amor, en su forma más pura,
siempre encuentra la manera de brillar y reconciliar. Este momento marcó un antes y un después en la boda, mostrando que la verdadera conexión y aceptación pueden surgir desde la simplicidad y la sinceridad de un niño que solo quiere cuidar y unir. Al tomar mi mano y llevarme al centro de la pista de baile, mi nieto no solo cambió mi posición física en la boda, sino que también cambió el clima emocional del evento. Este gesto, tan simple como poderoso, captó inmediatamente la atención de todos los presentes, quienes observaron con sorpresa y ternura como un niño pequeño desafiaba sin palabras la exclusión que me había sido impuesta. En ese instante, el silencio que rodeaba mi presencia se rompió con aplausos y sonrisas cálidas. La pista se iluminó no solo con las luces de la celebración, sino con una energía renovada, donde el cariño y la aceptación comenzaron a llenar el espacio que antes parecía frío y distante. La mirada de los invitados reparó en mí, y muchos comenzaron a acercarse, compartiendo miradas cómplices y palabras de apoyo. Mi nieto, con su sonrisa inocente y naturalidad, se convirtió en el centro de la atención, no solo como el niño encantador que era, sino como el símbolo viviente de la unión familiar que subyace por encima de diferencias y conflictos. Su acción espontánea quebrantó las barreras invisibles que la formalidad y los resentimientos habían construido, recordándonos a todos que, en esencia, la familia se sustenta en el amor y la inclusión. Mientras bailábamos juntos, sentí como ese momento me devolvía la dignidad y el reconocimiento que inicialmente se me había negado. La pista de baile se transformó en un escenario de reconciliación, donde mi nieto y yo éramos protagonistas de un acto de amor genuino y resistencia emocional. Este acto fue una manifestación palpable de que, aunque las palabras a veces falten o hieran, el amor puede expresarse con gestos profundos y unir los corazones de manera indiscutible. Las fotografías comenzaron a capturar ese instante, congelando para siempre la imagen de un abuelo llevado al centro por su nieto, un momento que sería recordado por todos como el punto de inflexión en la celebración. Algunos invitados incluso se unieron al baile, contagiados por la emotividad y la esperanza que se respiraba en el ambiente. Además, el gesto de mi nieto provocó una ola de conversación entre la familia y los amigos, quienes comentaban no solo la ternura del momento sino el valor humano que representaba. Se convirtió en un tema central de la boda, un símbolo de que, más allá de las formalidades y tensiones, la familia podía reencontrarse y sanar. Este quinto tópico retrata el momento en que el narrador, guiado por su nieto, emerge del olvido y la exclusión hacia un espacio de reconocimiento y amor colectivo. La pista de baile se convierte en el corazón latiendo de la familia renovada, un lugar donde todos son bienvenidos y valorados. En suma, ese instante en el centro de la pista no solo fue un baile, sino un acto simbólico de reconciliación y reafirmación familiar, una llamada a derribar muros y celebrar el poder del amor, incluso en circunstancias complejas y conflictivas. Un contraste brillante que marcó el tono del resto de la boda y el proceso de sanación familiar que apenas comenzaba. La reacción de los invitados al gesto espontáneo de mi nieto fue inmediata y significativa. La mezcla de sorpresa y ternura que se percibió en el salón cambió radicalmente el ambiente de la recepción. Los murmullos que inicialmente fueron de asombro, rápidamente se convirtieron en expresiones de apoyo y cariño hacia mí, mientras me encontraba en el centro de la pista, acompañado por la mano firme y afectuosa de mi nieto. Algunos invitados se acercaron sonrientes, ofreciendo palabras de ánimo y mostrando gratitud por aquel momento de humanidad y unión auténtica. Otros intercambiaron miradas cómplices, reconociendo silenciosamente lo que esa escena representaba, un acto de inclusión y amor que desafiaba las barreras emocionales invisibles pero poderosas que habían marcado la celebración hasta entonces. El cambio en las actitudes se notó también en la disposición general. Donde antes había un aire de formalidad rígida y distanciamiento, ahora florecían las sonrisas más sinceras, las conversaciones más cálidas y los gestos de cercanía. Algunos invitados comenzaron a integrarme en sus grupos, invitándome a unirme a las charlas y a las celebraciones, demostrando que el acto de mi nieto había abierto un espacio para la reconciliación colectiva. Este apoyo visible de los presentes no solo mejoró mi ánimo, sino que también afectó indirectamente la dinámica familiar. La nuera, que hasta ese momento había mantenido una actitud distante,
Mostró signos de incomodidad y reflexión al presenciar cómo su intento de excluirme se neutralizaba por el afecto espontáneo y el reconocimiento social. Incluso algunos familiares que habían permanecido neutrales o alejados comenzaron a acercarse con gestos de cariño y pequeñas conversaciones, evidenciando que el acto de inclusión de mi nieto había desarmado las barreras y generado un clima propicio para la reconciliación y el diálogo. La pista de baile, que había sido un espacio reservado para la diversión y la celebración, se convirtió en un símbolo de unión y esperanza. Las personas que se congregaban allí manifestaban no solo alegría, sino también una profunda comprensión del valor de las conexiones familiares y la importancia de superar diferencias para fortalecer los lazos que unen a una familia. Este sexto tópico refleja cómo un simple gesto puede transformar la percepción y el comportamiento de un grupo, abriendo puertas a nuevas posibilidades y a la restauración de relaciones dañadas. La reacción de los invitados fue fundamental para crear un ambiente en el que el narrador pasó de la invisibilidad a ser celebrado, respaldado y encabezando de nuevo la familia. En conclusión, la respuesta cálida y abrazadora de los invitados al momento protagonizado por mi nieto y yo demostró que, más allá de los conflictos y tensiones, la familia y la comunidad tienen un profundo deseo de inclusión y amor, capaces de superar cualquier distancia o rechazo. Fue un acto de amor colectivo que sentó las bases para la reconciliación que estaba por venir, iluminando un camino hacia la armonía y el entendimiento mutuo. Al presenciar la escena conmovedora en el centro de la pista, la actitud de mi nuera comenzó a cambiar de manera sutil pero perceptible. La sorpresa inicial que mostró al verme salir de mi sitio relegado y ocupar la atención central pronto se transformó en una mezcla compleja de emociones que iban desde la incomodidad hasta la resignación. La nuera, que había ejercido un control rígido sobre la dinámica familiar durante la celebración, se encontró en un espacio donde su intento de exclusión había sido desafiado, no con confrontación, sino con la inocencia y ternura de mi nieto. Esto la llevó a replantear, aunque silenciosamente, su postura y a reconsiderar la distancia que había impuesto no solo hacia mí, sino hacia otros miembros de la familia que se habían visto afectados por esa división. Su mirada reflejaba una mezcla de sentimientos. Por un lado, el deseo de mantener el status quo que había intentado establecer, y por otro, la realización de que el amor genuino y el apoyo de la familia podían socavar sus esfuerzos de mantenerme al margen. Esta dualidad quedó evidente en sus gestos y en la manera en que comenzó a observar la interacción creciente entre los invitados y yo. Poco a poco, la nuera bajó la guardia, permitiendo que los muros invisibles comenzaran a desmoronarse. Aunque no hubo palabras explícitas de reconciliación en ese momento, su actitud más abierta y menos defensiva fue un indicio de que la dinámica estaba cambiando. Este cambio también creó una atmósfera más relajada y propicia para que otros familiares se sintieran inspirados a acercarse y tender puentes hacia mí. Este tránsito en su comportamiento marcó un punto de inflexión importante. La nuera comenzó a aceptar que mantenerme excluido no solo era insostenible, sino también indeseable para el bienestar general de la familia, y en especial, para la felicidad de mi hijo y mi nieto. Su evolución silenciosa fue un paso esencial en el proceso de sanar las heridas y reconstruir las relaciones fracturadas. En este tópico, la reacción de la nuera simboliza cómo, frente al amor genuino y la unidad demostrada por otros, incluso las barreras más firmes pueden ceder. La fuerza del gesto de mi nieto y la reacción colectiva de la familia generaron la presión necesaria para que ella reconsiderara sus actitudes y permitiera una apertura gradual hacia la reconciliación. Así, el séptimo tópico revela el poder transformador de los actos sinceros de amor y la capacidad que tienen para cambiar percepciones y comportamientos, incluso en aquellos que inicialmente parecían cerrados o distantes. La nuera, aunque de manera discreta, comenzó a caminar hacia un terreno más neutral y constructivo, allanando el camino para el reencuentro. Este cambio fue crucial para que la boda dejara de ser un escenario de exclusión para pasar a ser una verdadera celebración familiar, donde el amor y la aceptación pudieran florecer y donde cada miembro encontrara un espacio de pertenencia y respeto. La transformación en la actitud de la nuera pronosticaba un futuro más abierto y armonioso para todos. Aquí está el desarrollo del tópico 7. Al presenciar la escena conmovedora en el centro de la pista, la actitud de mi nuera comenzó a cambiar de manera sutil pero perceptible.
La sorpresa inicial que mostró al verme salir de mi sitio relegado y ocupar la atención central pronto se transformó en una mezcla compleja de emociones que iban desde la incomodidad hasta la resignación. La nuera, que hasta ese momento había ejercido un control rígido sobre la dinámica familiar, se encontró en un espacio donde su intento de exclusión había sido desafiado, no con confrontación, sino con la inocencia y tertura de mi nieto. Esto la llevó a replantear, aunque silenciosamente, la distancia que había impuesto no solo hacia mí, sino hacia otros miembros de la familia que habían sufrido la división. Su mirada reflejaba una mezcla de sentimientos. Por un lado, el deseo de mantener el status quo que había intentado establecer, y por otro, la realización de que el amor genuino y el apoyo de la familia podían socavar sus esfuerzos de mantenerme al margen. Esta dualidad quedó evidente en sus gestos y en la forma en que observaba la interacción creciente entre los invitados y yo. Poco a poco, la nuera bajó la guardia, permitiendo que los muros invisibles comenzaran a desmoronarse. Aunque no hubo palabras explícitas de reconciliación en ese momento, su actitud más abierta y menos defensiva fue un indicio de que la dinámica estaba cambiando. Este cambio también creó una atmósfera más relajada y propicia para que otros familiares se sintieran inspirados a acercarse y tender puentes hacia mí. Este tránsito en su comportamiento marcó un punto de inflexión importante. La nuera comenzó a aceptar que mantenerme excluido no solo era insostenible, sino también indeseable para el bienestar general de la familia, y en especial, para la felicidad de mi hijo y mi nieto. Su evolución silenciosa fue un paso esencial en el proceso de sanar las heridas y reconstruir las relaciones fracturadas. En este tópico, la reacción de la nuera simboliza cómo, frente al amor genuino y la unidad demostrada por otros, incluso las barreras más firmes pueden ceder. La fuerza del gesto de mi nieto y la reacción colectiva de la familia generaron la presión necesaria para que ella reconsiderara sus actitudes y permitiera una apertura gradual hacia la reconciliación. Así, el séptimo tópico revela el poder transformador de actos sinceros de amor y la capacidad que tienen para cambiar percepciones y comportamientos, incluso en aquellos que inicialmente parecían cerrados o distantes. La nuera comenzó a caminar hacia un terreno más neutral y constructivo, allanando el camino para el reencuentro. Este cambio fue crucial para que la boda dejara de ser un escenario de exclusión para pasar a ser una verdadera celebración familiar, donde el amor y la aceptación pudieran florecer y donde cada miembro encontrara un espacio de pertenencia y respeto. La transformación en la actitud de la nuera pronosticaba un futuro más abierto y armonioso para todos. El inesperado momento en el centro de la pista se convirtió en un catalizador para el reencuentro y la reconciliación dentro de la familia. Lo que comenzó como un acto espontáneo y tierno por parte de mi nieto abrió las puertas para un acercamiento sincero entre los miembros que hasta entonces mantenían distancias y silencios. Después de ese instante, conversaciones pausadas y gestos de cariño comenzaron a florecer. Mi hijo, visiblemente conmovido, se acercó con una sonrisa amplia, tomando mi mano y agradeciéndome por estar allí a pesar de las dificultades. Su expresión derribaba cualquier barrera, dejando claro que la familia, en su esencia, seguía siendo un lazo fuerte y profundo. Mi nuera, aún mostrando cierta reserva, permitió que el ambiente se suavizara. Empezó a participar en las conversaciones y aceptó mi presencia con mayor naturalidad, sintiendo quizás que el momento había roto el hielo necesario para dar paso a la aceptación mutua. Los demás familiares, contagiados por la atmósfera que ahora era cálida y acogedora, se sumaron a charlas y abrazos que antes parecían imposibles. Este proceso de reapertura continuó durante la recepción, con risas compartidas y pequeñas bromas que ayudaban a aliviar tensiones acumuladas. La pista de baile, que se había convertido en un símbolo de inclusión, vio cómo más personas se unían, cerrando círculos y fortaleciendo la unión que merecíamos como familia. La presencia activa y cariñosa de mi nieto fue fundamental en este reencuentro. Su capacidad para tender puentes y su inocencia ayudaron a transformar lo que parecía una división insalvable en una oportunidad para sanar y crecer juntos. Fue un recordatorio poderoso de que, a veces, la fuerza necesaria para reconciliarse viene de los más pequeños, quienes actúan con el corazón más que con la razón. Este espíritu de reconciliación también estimuló un diálogo más abierto y honesto entre nosotros.
Las rencillas y malentendidos que habían creado separación comenzaron a abordarse con paciencia y respeto, sentando bases para una comunicación más saludable en el futuro. El octavo tópico representa entonces ese paso decisivo donde la boda pasó de ser un escenario de conflicto a un espacio de restauración familiar. La reunión fue testigo de cómo las heridas podían empezar a cerrarse cuando se permite que el amor y la voluntad de perdón prevalezcan. En definitiva, el momento en la pista y los eventos que le siguieron transformaron la boda en una verdadera celebración de unión y esperanza. La familia, aunque con sus diferencias y desafíos, pudo reencontrarse y mirar hacia adelante, fortalecida por la experiencia y con una renovada promesa de amor y apoyo mutuo. Este capítulo es la prueba tangible de que, aun en situaciones difíciles, la familia tiene la capacidad de reinventarse, curar sus fracturas y construir juntos un futuro donde la aceptación y el cariño vuelvan a ser el centro de todas las celebraciones. El nieto se convirtió en una figura clave y simbólica durante la celebración, un puente que unió corazones y derribó obstáculos. Con su inocencia y amor desinteresado, mostró cómo los niños poseen una capacidad única para navegar las complejidades emocionales de la familia y tender lazos donde los adultos a menudo levantan barreras. Su gesto de llevarme al centro de la pista fue más que un acto espontáneo. Fue un mensaje claro de inclusión y pertenencia, un recordatorio de que la familia se sostiene en el amor genuino y no en las diferencias o conflictos. Él personificó la esperanza y la posibilidad de renovación, demostrando que la pureza del afecto infantil puede transformar situaciones y abrir caminos hacia la reconciliación. Durante la boda, su presencia generó un efecto contagioso, inspirando a otros miembros a abrir sus corazones y a derribar las separaciones que los distanciaban. Fue un ejemplo de cómo el amor simple y directo puede superar tensiones complicadas y que, a veces, las acciones más pequeñas pueden tener el impacto más profundo. Más allá del evento, el nieto emergió como un símbolo de unidad familiar, una fuerza silenciosa que mantiene la cohesión y la esperanza. Su capacidad para conectar con todos, sin importar las diferencias previas, fue fundamental para limpiar el ambiente y sembrar semillas de paz y comprensión. Este rol del nieto también fortaleció los vínculos intergeneracionales, destacando la importancia de cuidar y valorar a las nuevas generaciones como portadoras de renovación y continuidad familiar. Su actitud y gestos enseñaron a los adultos una lección valiosa sobre empatía, amor incondicional y la posibilidad de un futuro mejor para todos. En esencia, el nieto fue el motor que impulsó la transformación de una celebración tensa y dividida en un evento de unión y amor. Su inocencia fue la clave para abrir puertas cerradas y para que la familia pudiera volver a encontrarse desde un lugar de sinceridad y afecto. Este noveno tópico resalta la importancia de la juventud y la pureza emocional en las dinámicas familiares, mostrando cómo un niño puede ser el corazón palpitante que revitaliza los lazos y ofrece un camino hacia la paz y la armonía duradera. La historia del nieto es, en última instancia, una celebración del poder del amor infantil como agente revolucionario dentro de la familia, recordándonos que en la sencillez y en la bondad genuina reside la fuerza más grande para sanar y unir. La boda de mi hijo, que comenzó marcada por la exclusión y la distancia impuesta por mi nuera, concluyó con una transformación profunda, no solo en la celebración, sino en las relaciones familiares que definieron ese día. La experiencia fue un recorrido emocional que enseñó valiosas lecciones sobre el amor, la resiliencia y la capacidad humana para superar conflictos y heridas. Al cerrar esta historia, reflexiono sobre el poder redentor del amor familiar, que se manifestó con fuerza a pesar de las dificultades. La exclusión que sentí al principio no solo me desafió personalmente, sino que también sirvió para mostrar la importancia de mantenerse firme en el afecto y en la esperanza, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La intervención de mi nieto, con su inocencia y valentía, demostró que el amor más puro puede derribar barreras que los adultos construyen con miedo, orgullo o malentendidos. Su gesto fue el motor que impulsó la reconciliación y la unidad, recordándonos que en la simplicidad y en el cariño sincero se encuentran las bases más sólidas para sanar. Este capítulo finaliza con una familia que, tras atravesar tensiones y exclusiones, encuentra en la unión y la aceptación la auténtica razón de ser de su celebración. La boda se convierte en un símbolo de renovación, donde cada miembro puede reencontrarse con el otro y construir, desde ese día, un futuro más amoroso y cercano.
Además, esta historia habla del valor de no rendirse ante la adversidad y de la importancia de los pequeños gestos que pueden cambiar el rumbo de una relación. El camino desde el fondo donde fui relegado hasta el centro de la pista que mi nieto me dio fue también un trayecto simbólico de superación y restauración. En esencia, el relato concluye con un mensaje claro: las familias, con todas sus complejidades, están destinadas a unirse y crecer juntas. La clave está en la capacidad de perdonar, de abrir el corazón y de valorar la conexión que los une más allá de las dificultades. La experiencia vivida en esta boda quedará como un recuerdo imborrable que ejemplifica cómo el amor, en sus múltiples formas, tiene el poder de transformar, sanar y fortalecer los lazos más profundos. Es una invitación a todos a buscar siempre la reconciliación, a dar espacio para el amor genuino y a confiar en que, a pesar de los conflictos, la familia puede ser un refugio de paz y alegría. Así, este último tópico cierra la narrativa con una nota de esperanza y renovación, reafirmando que, aunque el camino pueda ser difícil, el amor y la voluntad de estar juntos son fuerzas invencibles que iluminan incluso los momentos más oscuros. La boda, con todas sus pruebas y triunfos, se convierte en un tributo a la fuerza eterna del amor familiar y a la capacidad humana para transformar la adversidad en un nuevo comienzo.